Son las 12. Son 12 del mediodía ya. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora con ustedes? Nada. Lo que pasa es que el miércoles y jueves ha sido feriado. Entonces, no hemos tenido clase de química todavía recién hoy día. O sea, vamos a tener 2 clases de química. Y esta clase de química va a ser, según la programación que tengo aquí anotada, fuerzas intermoleculares. Eso es lo que vamos a ver esta corta semana, porque ya hemos hecho, bueno, ya está, la semana pasada hemos hecho ya la teoría de enlace covalente, cómo se forman las moléculas, cómo se dibujan. Lo que nos toca ver ahora es cómo estas moléculas ya dibujadas, ya identificadas como moléculas polares o apolares, se van a unir por un llamado fuerzas intermoleculares, o sea, fuerza entre ellas, que es una especie de enlace, ¿no? Es una especie de unión, pero aunque no es una unión entre átomos, es una unión entre moléculas. Así que eso es lo que vamos a ver entre hoy y mañana, y obviamente completar las preguntas también que nos van a hacer, ¿no? ¿Listo? Bueno, voy a borrar esta pizarra porque esta clase ha sido con el grupo anterior, propiedad de la tabla periódica. Saco mi tabla. ¿Listo? Y ahora sí borraremos toda la pizarra para encargarnos del tema de hoy día con ustedes. Borramos por aquí. Ya estamos. Uf, cansa. Ya está, listo. Vamos a ver. Nosotros hemos trabajado uniones, enlaces y átomos, pero todavía no hemos hablado de uniones entre moléculas. Es intensamente diferente unir átomos que moléculas. Intensamente no es lo mismo. No es lo mismo, repito, unir átomos que moléculas. Entonces, en estos 2 días vamos a explicarles cómo se forma la unión entre moléculas, ¿ok? No va a haber compartición de electrones ni transferencia, nada, porque es en interatómicos. Aquí lo que vamos a hacer es cómo se acercan las moléculas, cómo interactúan entre ellas y qué fuerza va a unirlas a estos tipos de moléculas, ¿no? Vamos a ver, entonces tenemos que explicar las fuerzas intermoleculares. Ya, tengo que explicar las fuerzas intermoleculares. Primero hay que decir, vamos a acercar esto por acá, que no es lo mismo unir átomos y moléculas. No es lo mismo. Átomos es interactuar por compartición o transferencia de electrones. Moléculas es solamente una interacción entre cargas eléctricas producidas por moléculas. Aquí lo que hay que saber es si la molécula es polar o apolar. Si la molécula es polar o apolar, eso es lo que hay que determinar acá. Y la molécula es polar o apolar dependiendo de la geometría de la molécula que tú has dibujado antes. Miren, si yo explico esta primera parte, con esa explicación puedo resolver preguntas. Pero el problema va a ser que cuando profundice ese tipo de preguntas, muy poca gente lo va a contestar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir qué son fuerzas intermoleculares, vamos a ver cómo se forman, y después explicamos una por una. Ya vamos a poner acá.
Fuerzas intermoleculares. Ya, vamos a ver. Vamos a poner por aquí la definición. Vamos a poner aquí el título. Fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Fuerzas entre moléculas, muchachos. Ya está. A ver, vamos a empezar de lo básico fundamental. ¿Cómo estamos aquí, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien? A ver, vamos a ver. Cuando a uno le preguntan, con frío, dice José, ahorita siente calor. Yaja, ¿cómo estás, Yaja? Yaja, ¿cómo estás? ¿Con frío o con calor, Yaja? Bueno, cuando a uno le define, ajá, ya viene el almuerzo, Yaja, ya viene. Bueno, cuando uno le pregunta qué son las fuerzas intermoleculares, la definición es tal cual se lo voy a decir. Son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética. Sí, campos eléctricos y campos magnéticos tiene que haber. Son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética que mantienen unidas a las moléculas, no a los átomos, a las moléculas. Y que esta unión va a determinar la propiedad física de las sustancias, como el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad, etc. Pero esta fuerza se tiene que manifestar a distancias cortas y en estados condensados. Muy bien, voy a poner la definición. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de naturaleza electromagnéticas, eléctricas y magnéticas. Son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética que mantienen unidas a las moléculas y no determinan la propiedad física de las sustancias. Se realizan a cortas distancias y en estados condensados. Vamos a poner, repito, son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética. Son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética que mantienen unidas a las moléculas. Que mantienen unidas a las moléculas. Y nos determinan las propiedades físicas de las sustancias. Propiedades químicas no, físicas. Química no. Química no, muchachos. Propiedades físicas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué propiedades físicas nos van a determinar? Punto de ebullición, punto de fusión, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad, la viscosidad, etc. ¿Ya? Repito, nos va a determinar propiedades físicas, no químicas. O sea, oxidación, reducción, acidez, basicidad, no. Solamente tiene que ver con propiedades físicas porque estoy uniendo moléculas. En cambio, si yo uno átomos, sí puedo encontrar propiedades químicas. Gran diferencia. Muy bien. Entonces, son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética que mantienen unidas a las moléculas y no determinan propiedades físicas de las sustancias. Estas fuerzas se manifiestan a cortas distancias. Se manifiestan a cortas distancias. Se manifiestan a cortas distancias y en estados condensados.
se manifiestan a corta distancia y en estado condensados. ¿Ya? Se manifiestan, se presentan, se manifiestan a cortas distancias y en estado condensados. Y en estado condensados. Y en estados condensados. ¿Quiénes son los estados condensados? Sólidos, líquidos. Ya, a ver, vamos a explicar esta parte porque es importante entender esto. Las fuerzas, ustedes saben que sustancias químicas se pueden encontrar en cualquier estado de la materia, sobre todo las que vienen de moléculas covalentes, ¿no? Ustedes saben que los enlaces covalentes determinan compuestos covalentes que se pueden encontrar a temperatura ambiental en estado sólido, líquido, gaseoso. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Por ejemplo, en el estado sólido y el estado líquido, las partículas están más juntas. No, en el sólido ni hablar, ¿no? En el sólido la fuerza de atracción es tan alta con respecto a la repulsión que las partículas están prácticamente juntas. Entonces ahí las fuerzas se manifiestan con mayor intensidad. En el líquido también, porque hay algunas que se atraen y se repelen. Pero en el estado gaseoso hay que recordar que las moléculas se mueven o mejor dicho, tienen movimiento caótico, desordenado, porque tienen espacio vacío por donde transitar. Y esto hace que las moléculas se muevan con gran facilidad. Pero entonces, ¿cómo puede haber atracción entre ellas si hay espacios muy libres? Bueno, las moléculas en estado gaseoso se van a tratar de aproximar lo más que se pueda. En esa aproximación van a tener una fuerza muy débil, que la vamos a llamar más adelante el onda. Pero los tres estados van a tener fuerza de unión entre sus moléculas. Ahora, ¿dónde se manifiesta mejor? En el estado sólido y líquido, porque repito, las moléculas están más juntas. Y en estado condensado se llama, ¿no? Por ejemplo, en tu habitación, donde estás ahorita escuchando la clase, está rodeado de aire. El aire es una mezcla de gases. Y entre los gases más importantes está el oxígeno para la respiración. Y no te olvides que el oxígeno se va uniendo, cada dos átomos forman una molécula. Cada dos átomos forman una molécula. Entonces, tener una molécula de oxígeno, por ejemplo, en la puerta de la habitación de tu cuarto, y tener la otra molécula en la ventana que da para la calle de tu cuarto, entonces, ¿qué fuerza va a haber ahí? Ninguna, pues. No hay ninguna fuerza que las una, porque la distancia está muy separada, demasiado. Entonces, no puede haber ninguna fuerza que las una. Pero esa molécula que está en la puerta de tu casa, perdón, en la puerta de tu habitación, tiene que estar rodeada de otra molécula cercana a ella. Y esa molécula cercana a ella, con la molécula que estoy mencionando, ahí se formará la unión entre ellas. Pero no con la que está en la ventana. En la que está en la ventana tendrá moléculas a su alrededor cercanas a ellas. Entonces, ahí también habrán otras fuerzas para esa molécula que estoy mencionando. Por lo tanto, si está en estado gaseoso igual, las moléculas se van a aproximar de tal manera que la fuerza que las una sea una fuerza débil. Pero esta es la idea. Ahora, ¿cómo saber la fuerza que va a intervenir? Simplemente reconociendo si la molécula es polar o apolar. Para lo cual, tú tienes que recordar del capítulo pasado cuando una molécula es polar y cuando una molécula es apolar. Y esos criterios sí lo hemos hecho con ustedes. Por eso que cuando tú dibujas una molécula, tú dices de frente, es polar. O cuando dibujas, es apolar, es polar, es apolar. Claro, ¿cómo te das cuenta que la molécula que está representando es polar o polar? Recordando este cuadrito que yo puse la semana pasada y que la vuelvo a recordar hoy día. A ver. Este cuadrito indicaba el tipo de molécula que se va a unir. Vamos a poner acá. El tipo de molécula que se va a unir. La polaridad o apolaridad
la dipolaridad que presenta y finalmente la fuerza que va a unir. Acá está. Entonces, digamos, por ejemplo, en la primera columna, ¿con qué tipo de molécula vas a trabajar? ¿Qué tipo de bipolaridad va a presentar? Y la fuerza que la va a unir. ¿Ok? Ponemos acá tipo de molécula. La bipolaridad que va a presentar y la fuerza intermolecular que la va a unir. Listo. Entonces, chicos, recordemos este cuadrito. La molécula puede ser de tipo apolar. Ponemos apolar entonces. La molécula puede ser de tipo apolar. Si la molécula es de tipo apolar, la dipolaridad va a ser instantánea. Y la fuerza intermolecular que la va a unir se va a llamar London, en memoria a Fritz London, o dispersión. Dispersión de London. ¿Ok? Si la molécula que estamos analizando es apolar, la dipolaridad que va a presentar es instantánea y la fuerza que la une se llama London o dispersión. Pero si la molécula es polar, la dipolaridad va a ser permanente e instantánea. Y la fuerza que va a intervenir es, dipolo-dipolo, y London. Y London, ¿no? Dipolo-dipolo y London. Ahí está. Listo. ¿Ok? Entonces, debemos diferenciar lo siguiente. Escuchen. Escuchen. Por ejemplo, acá yo tengo una molécula de agua, pares libres. Y acá tengo otra molécula de agua, pares libres. Ya está. Si ustedes se dan cuenta, chicos, para ver la diferencia química de las fuerzas, miren por favor, ¿eh? Este enlace que voy a señalar con plumón verde, este enlace que une un electrón de hidrógeno y un electrón de oxígeno compartiéndolos, esa unión llamado enlace entre dos átomos diferentes dentro de una misma molécula recibe un nombre. Esto se llama enlace covalente polar. Sí, es covalente, ¿eh? Porque es compartición de electrones. Es un enlace covalente polar. ¿Correcto? Pero, la unión entre este protón del hidrógeno y los electrones libres de la otra molécula, esto de acá, entre dos moléculas, se llama fuerza puente de hidrógeno. Claro, entonces los alumnos se preguntarán, ¿quién de los dos tiene mayor intensidad química de unión? O sea, ¿dónde hay mayor energía para unir a estas partículas? Bueno, te contaré que este enlace covalente tiene más o menos unos 450 kilojoules de energía de enlace. En cambio, este puente hidrógeno, 80. Si ustedes se dan cuenta de la diferencia de energía, van a ver la intensidad de la fuerza química
entre un enlace formado por unión de átomos y un enlace formado por unión de moléculas. O sea, donde vamos a requerir de mayor energía para unir a dos partículas es en el enlace entre átomos que la unión entre moléculas. Por eso es que primero se estudia los enlaces químicos, iónico, covalente y metálico. Y luego se estudian las fuerzas intermoleculares. Y una de ellas la pueden ver ustedes acá, el famoso puente de hidrógeno, que lo vamos a explicar al final de esta clase, ¿no? Pero, repito, chicos, repito, miren la diferencia energética entre un enlace covalente polar que une a dos átomos dentro de una molécula y a la unión que existe entre las dos moléculas por el puente de hidrógeno. Quiere decir que necesitamos de mayor energía para romper la unión entre átomos que entre moléculas. La unión entre átomos es de mayor intensidad que entre moléculas. ¿Ya? Así que eso es lo primero que tienes que diferenciar cuando hagas un enlace interatómico de una unión intermolecular. Por lo tanto, tú vas a determinar si las moléculas son polares o polares para determinar las fuerzas que la van a unir. Y aquí está el cuadro. Chicos, aquí está el cuadro. Ahí está el cuadro, ustedes lo pueden ver. Aquí está el cuadro. A estas fuerzas de London y dipolo-dipolo se le denomina, a estas fuerzas se le denomina las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? A estas fuerzas se le llama, a esta fuerza se le llama las fuerzas de Van der Waals. Se le llama fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas más débiles, ¿ah? Porque después viene el puente hidrógeno, después viene el ion dipolo, que son más intensas. Esas no son fuerzas de Van der Waals, estas son las fuerzas de Van der Waals. ¿Correcto? Listo. Ahora, chicos, ¿ustedes se acuerdan cómo identificar si la molécula es polar o apolar? ¿Ustedes se acuerdan las características que definen si una molécula es polar o apolar? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo lo voy a hacer aquí, la voy a recordar, ¿ya? La voy a recordar. Claro. Es que, chicos, si ustedes saben el tipo de molécula que van a dibujar, inmediatamente saben la bipolaridad y pueden saber la fuerza que la va a unir. Así que vamos a colocar aquí, ¿no? Una molécula es apolar, ojo, no te olvides de esto, por favor, y una molécula es polar. Bien, una molécula es polar y una molécula es apolar. Ya está. A ver, muchachos. La molécula es polar. Mejor voy a empezar con apolar. Y aquí la molécula será polar. Bien, cuando tú dibujes una molécula y compruebes si la molécula es polar o polar, ¿qué tiene que verificar primero? Que el momento dipolar resultante de todos los vectores dipolo enlace sea igual a 0, y en este caso diferente a 0. Esto es de lo primero, ¿eh? El momento dipolar es el que manda. Que ahora lo vamos a explicar ya después, ¿no? Pero el momento dipolar igual a 0 a polar. Si es diferente a 0, polar. Si es igual a 0, quiere decir que la molécula es asimétrica. Que los átomos que le rodean al átomo central son iguales. Perdón, simétrica. Que los átomos que rodean al átomo central sean iguales. Que los átomos que rodean al átomo central sean iguales. Por lo tanto, hay simetría. Es simétrico. En cambio, cuando la molécula es polar, significa que el momento dipolar es diferente a 0, no hay simetría, es asimétrico. Y en las moléculas polares, generalmente, el átomo central presenta par libre de electrones, ¿no? Generalmente presenta par libre de electrones. El átomo central, ¿eh? Listo, ahí están las características.
En las moléculas apolares no hay par libre de electrones. Bien, entonces chicos, esto nos garantiza si la molécula es polar o polar para ver el tipo de bipolaridad y además para ver el tipo de fuerza que la va a unir. Hasta aquí lo recordamos. Hasta aquí lo hemos visto en clases anteriores. Solamente recordando el tipo de molécula que vamos a graficar. Hasta aquí. Ya, pero la pregunta es explicar la dipolaridad. Claro, tengo que explicarle la dipolaridad porque aquí hablan de dipolaridad. Y eso lo vamos a ver acá arriba. Y con la dipolaridad ya entramos a la fuerza directamente. ¿Ok? Listo. Ya, entonces ya sabemos que una fuerza va a ser más intensa cuando se unan átomos que moléculas. La unión entre átomos es más intensa, químicamente hablando, que la unión entre moléculas. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces la dipolaridad. Vamos por aquí. Hablar del concepto de bipolaridad. A ver, si sacamos la palabra, si analizamos la palabra dipolaridad, se entiende como dos dipolos. Exacto. Son dos, polaridades polar, de polos. Lo que va a suceder aquí, chicos, es que esta bipolaridad va a generar dentro de la molécula campos eléctricos, pero yo diría que más que campos eléctricos, magnéticos, pero cargados positiva y negativamente. ¿Pero cómo, profe? Por una distribución de electrones de un átomo hacia el otro. ¿Y cómo es eso? Vamos a explicar. La dipolaridad viene a explicar el fenómeno, es un fenómeno de acercamiento entre dos moléculas. ¿Pero debido a qué? A una distribución no equitativa de nube de electrones dentro de la molécula. No entiendo, pero lo voy a explicar primero. La dipolaridad es un fenómeno que explica, una distribución no equitativa de nube de electrones dentro de la molécula, generando polos positivos y negativos. A ver, vamos a poner aquí. La dipolaridad es una distribución no equitativa, si lo voy a poner grande, mira, es una distribución no equitativa de nube electrónica dentro de la molécula. Es una distribución no equitativa de nube electrónica dentro de la molécula. Generando polos positivos y negativos. Polos positivos y negativos. Polos positivos y negativos. Dando lugar a los vectores dipolos. Bueno, entonces vamos a explicar esto de una manera más sencilla. A ver,
La dipolaridad es un fenómeno que explica el acercamiento entre moléculas, pero debido a que la dipolaridad es un fenómeno que consiste en una distribución, no compartición, en una distribución no equitativa de nubes electrónicas dentro de la molécula. Esto se debe a que se va a producir esta interacción entre átomos de elementos diferentes. Por eso se dice que es una distribución no equitativa. Lo que va a suceder dentro de la molécula es que un átomo que presente mayor electronegatividad va a ser receptor de otro átomo que tenga menor electronegatividad y su nube electrónicas se traslade hacia dicho átomo. Entonces, en el momento de que el átomo de menor electronegatividad, dentro de la molécula estoy hablando, en el momento de que el átomo de menor electronegatividad distribuye sus electrones hacia el que tiene mayor electronegatividad, va a generar un vector dipolo enlace que le va a inducir a formar un polo positivo del que parte a un polo negativo del que llega. Ese vector dipolo enlace es una fuerza llamada justamente con este nombre porque se va a deber a esta distribución no equitativa de nubes electrones. Y cuando tú haces la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en estos vectores dipolo enlace y tu resultante sale cero diferente cero, se le llama momento dipolar. Entonces, este mu que ustedes ven acá es el que nos garantiza, ese mu que ustedes ven que nos garantiza aquí en la molécula, es llamado momento dipolar. Momento dipolar o bipolar. ¿Qué viene a ser el momento dipolar? La resultante de todos los vectores dipolo enlace. El momento dipolar o bipolar es la resultante de todos los vectores dipolo enlace. De todos los vectores dipolo enlace. Muy bien, profe, entonces, ¿qué es el vector dipolo enlace? A ver, el vector dipolo enlace señores, es una fuerza que se origina dentro de la molécula cuando un átomo de menor electronegatividad traslada sus electrones a un átomo de mayor electronegatividad. Y ese vector dipolo enlace se calcula de esta manera. Ese vector dipolo enlace viene dado por la carga eléctrica del electrón o la distancia en picómetros, y eso se mide en unidades de Davy. O sea, se calcula ese vector dipolo enlace, repito, ese vector dipolo enlace dentro de la molécula, ese vector dipolo enlace que se origina por una fuerza, porque es un vector, que va dirigido desde el átomo de menor electronegatividad hacia el de mayor electronegatividad, ese vector llamado dipolo enlace se calcula por la carga del electrón, o los electrones que va a trasladar, y la distancia de separación. Ese va a ser el vector dipolo enlace. Y si en una molécula todos los vectores dipolo enlace son iguales, entonces en su sumatoria va a ser igual a cero, lo que significa que la molécula es apolar. Mira, es algo chiquito nomás, ¿eh? A ver, acá tienes el ácido doble y el ácido doble con el carbono. Mira, observa. Miren, chicos, voy a dibujar, acá está la nube de electrones de carbono. Tú sabes que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Lo que estoy dibujando hacia la derecha se llama vector dipolo enlace. Una nube electrónica de carbono se mueve hacia el oxígeno, pero hacia el otro lado también. Y si ustedes se dan cuenta que hay dos vectores llamados dipolo de enlace, pero los dos vectores tienen la misma magnitud, porque es carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, los átomos son iguales. Esos dos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección, módulos iguales, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, ¿me puede decir, por favor, el momento resultante cuánto te da? ¿Cuánto te da? Cero. Entonces, ¿la molécula qué es? Apolar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que uno tiene que saber
Lo que un alumno tiene que saber, muchachos, vuelvo a repetir, lo que un alumno tiene que saber es identificar la polaridad o apolaridad de la molécula. Eso genera esta dipolaridad permanente e instantánea que la vamos a analizar ahorita, pero sabiendo por el momento dipolar. Por eso, ¿a qué se le llama dipolaridad? La dipolaridad es una distribución no equitativa de nube de electrones dentro de la molécula, generando el traslado de esta partícula de un átomo de menor electronegatividad hacia uno de mayor electronegatividad, generando estos vectores de dipolo de enlace. Que su sumatoria, si te da 0, te va a indicar que la molécula es apolar. Y si da diferente 0, te va a indicar que la molécula es polar. Claro. ¿Ok? Entonces vamos a indicar y vamos a señalar aquí, vamos a expresar cuándo una bipolaridad es permanente y cuándo es instantánea. Vamos a ver primero la bipolaridad instantánea. ¿Ya? Y después vemos la permanente. Vamos a explicar acá entonces a qué se le llama bipolaridad instantánea. A ver. Bipolaridad instantánea. Listo. Vamos a ver. Bueno, hay que indicar que una bipolaridad es instantánea cuando existe una distribución equitativa de nube de electrones. No. Aquí es no equitativa, ¿no? Pero, profe, entonces si la bipolaridad es una distribución no equitativa de nube de electrones, ¿por qué le llamamos instantánea? Porque la distribución se hace en forma equitativa. La distribución se realiza en forma equitativa. Así que vamos a poner acá. La bipolaridad instantánea se origina por una distribución equitativa de nube de electrones, generando polos ficticios. A ver, la bipolaridad instantánea se origina por una distribución equitativa. Arriba era no equitativa, pero aquí es distribución equitativa. De nube electrónica. ¿Ok? La bipolaridad instantánea se origina por una distribución equitativa de nube electrónica. O sea, en otras palabras, chicos, aquí difícilmente va a haber una aparición de vectores de dipolo de enlace. No existe. Profe, ¿por qué? Porque los átomos son iguales. Al ser iguales los átomos dentro de una molécula, no hay una distribución de uno hacia el otro, sino que los dos se distribuyen iguales. Entonces, vamos a explicarlo con una gráfica para que se entienda mejor por qué se llama distribución o bipolaridad instantánea. A ver. Ejemplo, pero mira, es una distribución equitativa. Ejemplo. Vamos a poner una molécula de oxígeno, O2. ¿Ok? Voy a dibujar una molécula de oxígeno que está formado por dos átomos, ¿no? Miren, muchachos. Coloco aquí un oxígeno. Ahí está. Y el otro aquí. Ahí está. Muy bien. Ustedes saben que el oxígeno se ubica en el grupo 6A. Como se encuentra en el grupo 6A, ¿cuántos electrones tendría que compartir el oxígeno para completar el octeto? El oxígeno se ubica en el grupo 6A, va a compartir dos electrones muy bien, enlace doble. Y a cada oxígeno le quedaría dos electrones libres. Sí. A cada oxígeno de 6 electrones que tiene, solo comparte dos y le quedaría dos pares libres. Entonces lo voy a dibujar en una supuesta molécula. Porque recuerden que lo que estoy analizando es una molécula. Pues esto
Es como si fuera una molécula. ¿Correcto? Ya está. Eso ya es. Es una molécula. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, los dos átomos son iguales. Entonces no puede haber una distribución no equitativa de electrones, porque los dos son iguales. Entonces la distribución va a ser igual para los dos. Sería equitativa, el número de electrones. Pero los científicos han encontrado que no se puede dibujar un vector dipolo enlace porque tú no sabes dónde vas a partir. Por lo menos cuando son moléculas polares en la distribución equitativa, nos vamos a dar cuenta que va a partir de un átomo de menor electronegatividad hacia uno de mayor electronegatividad. Pero aquí los dos tienen el mismo valor de electronegatividad, entonces no se puede dibujar vector dipolo enlace. Los científicos dicen, escúchenme, los científicos dicen y han analizado y han experimentado en moléculas apolares se induce y los dipolos son instantáneos en la formación de un polo positivo y un polo negativo. O sea, me explico. Los científicos dicen que en un instante, no es permanente, es temporal. Es temporal. Los científicos dicen que en un instante, dentro de la molécula, aparece por inducción de campos magnéticos y por dipolos temporales, también llamados instantáneos, aparecen dentro de la molécula dos polos, positivo y negativo. Alucinante, ¿no? ¿Cómo pueden aparecer polos si no hay una dipolaridad? Por eso digo, manifiesto los que los científicos han encontrado, que dentro de estas moléculas, va a haber una distribución equitativa de electrones. ¿Por qué? Porque los dos átomos son iguales. Entonces, no se va a generar un vector dipolo enlace, pero los científicos dicen que los campos magnéticos eléctricos inducen, por eso se llaman dipolos inducidos, inducen a este tipo de moléculas a generar en un instante, por eso se llaman dipolos instantáneos, campos eléctricos. ¿Cómo que eléctricos? Si no hay corriente eléctrica, campos magnéticos. Uno positivo, mira. Uno positivo, mira lo que estoy colocando, y uno negativo. Ahí está. En un instante se generan estos polos. Son dipolos inducidos y a la vez son dipolos instantáneos. Preciso instante, escúcheme, preciso instante en el que se acerca otra molécula similar. Por eso que la molécula, para que tengan esta fuerza, tiene que estar a distancias cortas. Preciso instante en que se acerca una molécula similar. A mí, miren, voy a dibujar otra molécula similar a ella. Porque para que exista una fuerza intermolecular tiene que haber mínimo dos moléculas. Una sola molécula no se fuerza. Entonces ponemos el enlace doble que une a los oxígenos y los dos pares libres. Y nuevamente simulando que es una molécula. Y nuevamente, muchachos, así como esta molécula induce la formación de polos positivos y negativos instantáneamente, acá también se forma igual. Polo positivo, polo negativo. ¿Ya? ¿Y qué hacen los campos eléctricos y magnéticos de signos contrarios? Se atraen. ¿Y entonces cómo se atraen estas moléculas, profe? El dipolo instantáneo de carga negativa se atrae con el dipolo instantáneo de carga positiva de una molécula a otra. Y estas dos moléculas se están atrayendo por ese fenómeno. Y yo te hago una pregunta. Chicos, ¿qué tipo de molécula es ella? El O2, ¿qué tipo de molécula es? ¿Polar o polar? ¿Qué tipo de molécula es el O2? Correcto. Si esta es una molécula apolar, y él también es una molécula apolar,
Y al no haber momento dipolar, porque no existe, el momento dipolar es 0, 0. Cuando estas dos moléculas hacen interacción entre ellas, porque tenemos un dipolo instantáneo negativo y otro positivo, carga eléctrica de una molécula negativo y positivo, la unión entre estas dos moléculas se le va a poner un nombre. La fuerza se va a llamar. Esto, señores, tiene la explicación de este primer tipo de dipolaridad. La dipolaridad se llama instantánea porque los polos que se van a formar dentro de la molécula son dipolos instantáneos, son dipolos temporales, aparecen ficticiamente polo positivo y negativo, otra molécula similar característica con polo positivo y negativo, el positivo de uno se atrae con el negativo del otro, y en esa unión de moléculas apolares se unen por una fuerza llamada London, o dispersión. Esa es la dipolaridad instantánea. Pero que la permanente, vamos a ver la permanente, porque hay dos tipos de dipolaridades, instantánea y permanente. Vamos a ver la permanente. Vamos a explicar ahora la dipolaridad permanente. A ver, aquí sí sabemos que es una distribución equitativa de nube de electrones. No equitativa, pero aquí sí es una distribución no equitativa, ¿no? Esta es la dipolaridad permanente. Y no te olvides que esta bipolaridad permanente se origina por una distribución no equitativa de nube de electrones. Bien, señores, vamos a tomar el ejemplo del HCl. Observen aquí, por favor, ¿eh? Voy a tomar como ejemplo el HCl. Ya, voy a dibujar una molécula HCl aquí. A ver, recordemos algo para hacer enlaces. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, tiene que compartir. Y el cloro tiene 7 porque se encuentra en el grupo 7A. Tiene 7 electrones de valencia, de los cuales solamente tiene que compartir uno para completar el objeto. Entonces ponemos el enlace covalente aquí y al cloro le quedan sus 6 electrones libres. Voy a dibujar una especie de molécula. Y mi pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Quién es más electronegativo de los dos? ¿El hidrógeno o el cloro? ¿Quién es más electronegativo de los dos? El cloro. Muy bien, entonces al cloro le ponemos zona de densidad negativa y al hidrógeno le ponemos zona de densidad positiva. Y como son dos átomos de elementos diferentes y al existir una distribución no equitativa de número de electrones, ¿qué se genera? Un vector dipolo enlace que va del átomo de menor electronegatividad, moviendo su número de electrones, hacia el átomo de mayor electronegatividad, lo que está generando una resultante. Por eso su momento dipolar es diferente de cero. ¿Listo? Ahí está. Pero miren arriba. Arriba no he dibujado ni un vector porque no existe. Arriba no he dibujado ni una flecha porque no existe. Profe, ¿pero por qué no existe? Porque los átomos son iguales. La distribución es equitativa. No hay vector dipolo enlace. No hay momento dipolar. Sin embargo, internamente, la molécula genera por inducción, por dipolos inducidos y por dipolos instantáneamente, se generan polos positivo y negativo, lo cual origina una especie de vector, pero muy débil. Por eso que cuando aparece esta molécula, aparece otra similar,
la interacción entre la carga negativa supuesta de una molécula con la carga positiva del otro hace que estas dos moléculas se unan con una fuerza llamada London. En cambio, acá sí hay vector dipolo enlace. Aquí sí existe vector. Acá hay una fuerza que mueve la nube de electrones del hidrógeno hacia el cloro. Sí, el hidrógeno es el que se mueve hacia el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es el más fuerte, el más electronegativo. Entonces, él va a aceptar los electrones que se acerquen del hidrógeno. Preciso momento también para que otra molécula similar a él, a ella, HCl, una molécula similar, también formando enlace simple y teniendo 3 pares de electrones libres, genere una molécula también con polo positivo y polo negativo, y nuevamente un vector dipolo enlace cuyo momento dipolar es diferente de 0. Profe Víctor, ¿dónde está la interacción? Aquí, miren, el polo negativo de una molécula con el polo positivo de otra molécula. Hay interacción, muchachos. Ahora, díganme, salón, para ir terminando esta parte. El HCl es una molécula polar o apolar. Miren el momento dipolar. El HCl es molécula polar o apolar. Ajá, es molécula polar. Entonces, chicos, si la molécula es polar, la fuerza que va a mantener unidas estas dos moléculas se va a llamar dipolo-dipolo. Por consiguiente, escúchenme, y miren aquí el cuadro. ¿eh? Yo ya expliqué las dos cosas entonces. Coloqué el cuadro primero y ahora se lo voy a explicar. Miren, si unimos, escúchenme aquí, miren aquí, escuchen y miren aquí con mucha atención. Si unimos dos moléculas apolares, la dipolaridad que se genera es instantánea. Escúchenme. Si uno, dos moléculas apolares, la dipolaridad es instantánea. Eso quiere decir que los dipolos que trabajan acá son dipolos instantáneos. Eso hace que la única fuerza que los une se llame London. Entonces, entre moléculas apolares con dipolaridad instantánea, la fuerza que los une se llama London. Debido a una presencia de dipolos instantáneos. ¿Ya? Estos son dipolos instantáneos. Son dipolos instantáneos. En cambio, muchachos, esto que está acá abajo, cuando se unen dos moléculas polares, la dipolaridad es permanente e instantánea, así tiene la dosa, porque recuerden que primero hay una inducción, primero hay un punto de formación de las cargas y después se hace permanente, pero primero aparecen las cargas y luego se hacen permanentes. Por eso que entre dos moléculas polares existe una dipolaridad permanente y a la vez instantánea. Y la fuerza que la va a mantener unida va a ser dipolo-dipolo, pero también va a estar London. Claro, porque si presenta dipolaridad instantánea, repite el London. Ya está. Y el dipolo es permanente. Aquí a los dipolos se llaman dipolos permanentes. Estos son dipolos instantáneos o temporales. Ya está, señores. Ahora sí, tienes toda la explicación de cómo se va a hacer las fuerzas intermoleculares. Por eso que la dipolaridad tiene que ser una distribución equitativa, debe generar polos positivos y negativos. Pero creo que en el cuadrito está el resumen de todo lo que he hecho acá científicamente. Si une dos moléculas apolares, ahí está, que presentan dipolos instantáneos o temporales, una dipolaridad instantánea y la fuerza que la une se llama London. Pero si las moléculas son polares,
producido por un dipolo permanente, porque generan momentos dipolares diferentes cero. La dipolaridad es permanente y también a la vez es instantánea. La fuerza que interviene es dipolo-dipolo. Obviamente va a tener London, pero que se impone dipolo-dipolo. Vuelvo a repetir para que quede claro. Entre dos moléculas apolares, la dipolaridad es instantánea y la fuerza que las une es London. Entre dos moléculas polares, la dipolaridad es permanente e instantánea. Y las fuerzas que la unen, dipolo, dipolo y London. Obviamente predomina dipolo, dipolo. Pregunta para el salón. ¿Qué fuerza va a unir? ¿Cuál es la fuerza que une a una molécula polar y una apolar? ¿Qué fuerza va a unir a una molécula polar y una apolar? ¿Qué fuerza va a unir a una molécula polar y una apolar? No es ionipolo, no es puentírometro. Sí, le vuelvo a repetir, es London. Nada más, claro, claro. Cuando se trata de unir a una molécula polar y apolar, no se van a mezclar. No se mezcla, no se disuelve, porque lo semejante disuelve lo semejante. Eso lo expliqué la semana pasada. No se va a disolver porque lo semejante disuelve lo semejante. Una sustancia con moléculas polares se disuelve en otra con moléculas polares. Y una polar se disuelve en otra polar. Pero no se va a disolver una polar en una polar, ni una polar en una polar. Pero si hacen contacto, señores, hacen una unión de contacto. El ejemplo más claro, ¿cuál es? El agua y el aceite. Estás en tu casa, tómate unos segundos, vierte un vaso con agua, e inmediatamente agrégale aceite. Y te das cuenta que no se van a mezclar, pero hacen contacto, hacen contacto. El agua está abajo, el aceite está arriba. Hacen contacto. Al hacer el contacto hay una especie de unión, pero una unión muy débil, porque ambos van a presentar fuerza del hombre. No. En la molécula del agua hay puente de hidrógeno, por eso lo sabemos todos. Pero yo estoy hablando de la unión, no estoy hablando del agua solamente. En la unión del agua con el aceite, la única fuerza que interviene en esa unión que hace contacto con las sustancias es London. Ahí está. Luis Raúl tiene su primor. Ahí está, su premium, primor premium. Stephanie, ¿entendiste? Stephanie Gamboa de Lince. Señorita Stephanie Gamboa de local de Lince. ¿Entendió? Sí, muy bien. Juancito Trucutrén, Juancito Torre de San Juan de Miraflores, ¿entendió lo que acabo de explicar o no? Noelia, Nicolás, Juancito Trucutrén, sienten. Entonces, chicos, ustedes lo van a agarrar práctico, o sea, ustedes van a resolver estas preguntas prácticas de esta manera. Solamente saber si la molécula es polar o polar nada más. De frente, ¿no? Ah, mira, mis moléculas son polares, dipolaridad permanente instantánea, dipolo, dipolo y London. Se acabó. Sí. Los dipolos instantáneos se forman cuando las moléculas son apolares. Los dipolos permanentes se forman cuando las moléculas son polares. Ahora, pero una molécula polar, no se olviden que primero nace de un instante. Por eso que las moléculas polares empezarán con un dipolo instantáneo, pero después se hace permanente y es la que predomina. Por eso cuando tú veas moléculas, ¿por qué en moléculas polares le he puesto dipolaridad a las dos, permanente e instantánea? Porque nace instantáneamente y después se hace permanente. Por eso al comienzo tiene el hondo y después que predomina, dipolo, dipolo. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi sazón, mi sandunga? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, Jaira. Ya sabes, tú me conoces, ya, Jaira.
Ya te conozco también, Yajaira. Yajaira, ¿está claro o está oscuro como yo? ¿Está claro, Yajaira? Ah, eso sí, eso sí. Eso ni lo dudo, Yajaira. Tan clara como tú. Pero tú ya, estoy de color blanco. No, mentira, Yajaira es color natural, color natural. Color natural, color fajo. Qué mal. Color rojo. Yaja. Bueno, entonces ya tenemos, ahora sí, con este break, porque esta es una especie de break para relajarnos un poco. Ahora sí, muchachos. Recién voy a explicar las fuerzas intermoleculares. Ahora sí, voy a entrar a las fuerzas intermoleculares. Listo, comenzamos. Vamos a estudiar primero la fuerza más débil, llamada London. Ahora sí, muchachos, vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares. La primera de ellas, London. Hoy vamos a estudiar dos fuerzas hasta Puente Iro, ¿verdad? Bien, bien chévere, vamos a estudiar estas tres fuerzas. Y mañana haremos de Johnny Polo y las observaciones y contestamos preguntas. Comenzamos. La primera fuerza intermolecular se denomina London. Fuerza de London, también llamada dispersión. Dispersión de London. A ver. La fuerza de London, estudiada, fundamentada por el científico alemán Fritz London, de 1930. Bueno, estas fuerzas se dan a conocer por el estudio realizado en 1930 por el científico alemán Fritz London. De ahí su nombre, ¿no? De ahí su nombre. Oye, estas moléculas están presentes, mejor dicho, esta fuerza está presente en todo tipo de moléculas, ¿sí? En polares y apolares está London. Hay que decir entonces que esta fuerza, llamada London, se presenta en todo tipo de moléculas. Esta fuerza se presenta en todo tipo de molécula, en toda molécula, polar o apolar. Se presenta en toda molécula, polar o apolar. Ok, se presenta en todo tipo de molécula, polar y apolar. Pero, predominantemente, ¿dónde? ¿Dónde predomina esta fuerza? ¿Dónde predomina este tipo de fuerza? ¿En qué tipo de moléculas predomina esta fuerza? Esta fuerza de London o dispersión predomina, claro, predomina en moléculas apolares. Predomina en moléculas apolares. Se manifiesta predominantemente, así que ponerlo, ¿no? Se manifiesta predominantemente en moléculas apolares, ¿eh? En moléculas apolares. Se manifiesta en moléculas apolares. Que presentan bipolaridad instantánea. En moléculas apolares, que repito, presentan bipolaridad instantánea, ¿no? Dipolos instantáneos. Temporales. Listo. Acá predomina, señores, esta fuerza del London predomina en moléculas apolares. Profe, pero ¿cómo medimos su intensidad? Porque, profe, hay un montón de moléculas apolares. Claro, muy bien. Hay un montón de moléculas apolares. Pero entonces, profe, ¿cómo puedo saber quién tiene mayor o menor propiedad física sabiendo que todos son London? Porque hay una intensidad entre London.
y esta es la intensidad. Miren, para moléculas apolares se cumple. O sea, si vamos a tratar con sustancias químicas que en su interior, en su estructura, tengan moléculas apolares, se cumple lo siguiente. Para moléculas apolares, para moléculas apolares, a mayor masa molecular, también llamada masa molar, a mayor masa molecular, a mayor masa molecular, a mayor masa molecular, entonces mayor punto de contacto entre sus moléculas. 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 Por lo tanto, mayor fuerza del hongo. Mayor fuerza de dispersión. Mayor fuerza del hondo. Mayor fuerza del hondo. O sea, mayor propiedad física de la sustancia. Listo, señores, eso se va a aplicar siempre. Si la sustancia que estamos analizando está formada por moléculas apolares, todas son moléculas apolares, todas las sustancias, entonces, ¿cómo saco la intensidad de la fuerza química si todas son London? Todas son la misma fuerza que va a intervenir. No, hay una intensidad. Profe Víctor, ¿y cómo saco la intensidad de esa fuerza llamada London? Por la masa molecular. ¿Por qué? Porque al haber mayor masa molecular, hay mayor contacto entre las moléculas. Mientras más contacto tengas entre dos moléculas, la fuerza es mucho mayor. Por lo tanto, se necesita de más energía para romper a las uniones de estas moléculas. Y ahí está la explicación. A mayor masa molecular, mayor punto de contacto, mayor fuerza del hondo, mayor fuerza intermolecular. Entonces, chicos, por ejemplo, un ejemplo de aplicación, ¿ya? A ver. Necesito que ustedes ordenen en forma creciente su punto de ebullición las siguientes sustancias. Ejemplo. Ordenar en forma creciente su punto de ebullición, ¿eh? Punto de ebullición. Ejemplo, chicos. Ordenar en forma creciente a su punto de ebullición las siguientes sustancias. Bien, voy a poner 6 sustancias. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, chicos, ahí tienen 6 sustancias químicas. Son sustancias químicas, ¿por qué, profe? Porque está el estado de la materia. Cuando tú veas una fórmula química y está como su índice, el estado de la materia es una sustancia. Pero si la ves solamente como fórmula, es una partícula, una molécula. Entonces, aquí estoy colocando sustancias. Dentro de las sustancias están sus moléculas. Y todas las moléculas que tú ves acá son apolares. Todas son apolares. Entonces, yo quiero que tú ordenes en forma creciente, o sea, de menor a mayor, su punto de ebullición. ¿Cómo lo vas a hacer? Sacando la masa molecular de cada uno.
y ir colocando de menor a mayor. Recordando que la masa atómica de CHON, carbono vale 12, hidrógeno vale 1, oxígeno vale 16, nitrógeno vale 14. Ah, y el cloro que está por acá, 35,5. Pero el resto tiene CHON. Dime cuál sería la respuesta. Vamos a ver para ti cuál sería el orden correcto, o mejor dicho, la respuesta correcta. Pero no es más fácil que me lo pongas en números romanos. Sí. Pregunto, ¿no? Supone que la respuesta sale con números romanos. Pregunto, ¿no, muchachos? Supone que las claves, las alternativas, van a empezar con números romanos. A ver, Camila, 4, 2, 6, 5, 1, 3. Señor Diego, dice ahí creciente. Creciente que va a crecer. ¿Cómo que de mayor a menor? Dice creciente, señor Juan. ¿Usted está creciendo o está decreciendo? Ahí está, gente. Dice creciente, de menor a mayor. Bueno, vamos a ver si han acertado. Primero tendría que saber en forma aproximada la masa molecular de cada uno. Recordemos que aquí tenemos que recurrir a CHON, masa atómica de CHON. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. Bueno, y si le agregamos el cloro, que ahí por ahí, que acá está, 35,5. Muy bien. 4, 2, 6, 5, 1, 3. Creo que la María está poniendo eso, ¿ah? 4, 2, 6, 5, 1, 3. La María está diciendo 4, 2, 6, 5, 1, 3. Me parece un número de teléfono. A ver, vamos a verificar si esta es la respuesta. 4, 2, 6, 5, 1, 3, ¿no? A ver. CO2, 44, ¿no? 32 más 12, 44. Helio, 4. A sumario. 35,5 por 71 por 2, 142. 154, ¿no? A sumario. Ya. Este que es mayor de 2. Hidrógeno 2. Oxígeno 16 por 2, 32. Y 12 más 4, 16. Ya, creo que el orden está establecido. Va en menor de todos. El hidrógeno. 4 romano. Mayor que el helio. 2 romano. Mayor que helio, 16. 6 romano. Mayor que 16, oxígeno 32. 5 romano. Mayor que 5, CO2. 1 romano. Y el mayor de todos, el 3. Muy bien, señores. Es correcto. 4, 2, 6, 5, 1, 3. Es correcto. Todo lo que dieron la respuesta 4, 2, 6, 5, 1, 3 es correcto. O sea, quiere decir, chicos, escuchen, quiere decir que de todas estas sustancias líquidas, la que tiene el menor punto de ebullición es el hidrógeno. Y la que tiene mayor punto de ebullición, el tetracloruro de carbono. Ahí está. De todas estas sustancias líquidas que contienen moléculas apolares, la que tiene menor punto de ebullición es el hidrógeno líquido. Y la que tiene mayor punto de ebullición es el tetracloruro de carbono.
¿Sí? Por lo tanto, cerramos la idea. Entonces, ojo, ojo, ojo. Las fuerzas del hondo se producen por dipolos instantáneos. ¿Ya? No te olvides eso, por favor. Las fuerzas del hondo se originan o se forman aparecen con dipolos instantáneos. O temporáneos. ¿Listo? Y son llamadas fuerzas de Van der Waals. Son llamadas fuerzas débiles de Van der Waals. Son llamadas fuerzas de Van der Waals. Listo, ya está. Bueno, ya tenemos la primera fuerza intermolecular llamada London. Ya sabemos que las fuerzas de London están presentes en todo tipo de moléculas, pero predominan en moléculas apolares. Vamos a ver la segunda. La segunda se llama dipolo-dipolo. Uy, este es buenaza. Yo creo que esta es la más importante también. ¿Eh? A ver, esta segunda fuerza se llama dipolo-dipolo. Ya vamos a ver cómo se forma esta fuerza dipolo-dipolo. A ver, vamos a ver y analizarla con mucha dedicación. A ver, la fuerza dipolo-dipolo se presenta solo en moléculas polares. En apolares no existe. En cambio, la del no está en la 2. Pero aquí no. La fuerza dipolo-dipolo se presenta en moléculas polares. Solo polares. Bajo una dipolaridad permanente. Se presenta en moléculas polares. Bajo una dipolaridad permanente. Se presenta en moléculas polares. Bajo una dipolaridad permanente. Obviamente producido por dipolos permanentes. Por dipolos permanentes. Por dipolos permanentes. No son dipolos instantáneos, son dipolos permanentes. No son dipolos instantáneos, son dipolos permanentes. Ya está. Pero también hay una intensidad de esta fuerza química dentro de un grupo de la tabla siguiente. Sí, pero aquí se considera también el punto de contacto. Pero hay que diferenciar que entre estas moléculas va a existir una muy especial, que va a contener puente hidrógeno, que lo vamos a ver a continuación de lo que voy a explicar. A ver, para sustancias que presentan moléculas polares, también se cumple lo mismo. Para moléculas polares, para sustancias que presentan moléculas polares, para moléculas polares, oye, para moléculas polares, a mayor masa molecular, separando a las que presentan puente hidrógeno, el resto, claro, primero hay que separar las que tienen puente hidrógeno. Para moléculas polares, primero, separando
las que presentan puente hidrógeno, porque es una intensidad mayor, separando las que presentan puente hidrógeno, el famoso pH. Señores, chicos y chicas, separando las que presentan puente hidrógeno, el resto, a mayor masa molecular, entonces mayor punto de contacto, mayor fuerza dipolo-dipolo. A mayor masa molecular, mayor punto de contacto, entre sus moléculas. Por lo tanto, chicos, mayor fuerza dipolo-dipolo. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces la pregunta sería la siguiente. Quiero que tú ordenes, por ejemplo, ordena en forma creciente a su punto de ebullición a su punto de ebullición las siguientes sustancias. Ahí tenemos 1, acá dice solamente son 4. Hago rapidito nomás. A ver. Listo, chicos, tienes los 4 hidruros no metálicos del grupo 6A, pero que están formando líquidos. Quiero que tú lo ordenes, en forma creciente a su punto de ebullición. Todos están en estado líquido, van a pasar a estado de vapor, obviamente por punto de ebullición mayor. Pero quiero que lo ordene de menor a mayor punto de ebullición a estos 4 hidruros que son del mismo grupo, porque si te das cuenta es y de ácido telurídrico, acá está el agua, ácido selenídrico y ácido sulfídrico. Son líquidos, son ácidos líquidos. Son ácidos, ¿ah? Son ácidos. Lo que yo quiero aquí es que determine de forma creciente el punto de ebullición de estas 4 sustancias. De menor a mayor, ¿ah? De menor a mayor, chicos. Punto de ebullición. Ahí creo que ya tenemos respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Pónganlo en números romanos. Por si acaso no necesita masas atómicas. No necesita conocer porque todos son del mismo grupo. Cuando se trabaja con el mismo grupo hay que recurrir a la tabla periódica, propiedades. Germán dice que es 4312. De menor a mayor, 4312. Dos, 4, 3, 1. Cuidado que están pidiendo en forma creciente. ¿Eh?
Bueno, yo tengo que decirle que el agua es el que tiene mayor punto de ebullición, porque tiene puente hidrógeno. No, no, no. El agua no puede ser el primero. Al contrario, el agua es el último. Señores, el agua es el que tiene mayor punto de ebullición, por eso va al final. El 2 va al final. Chicos, el 2 va al final. El agua es el que tiene mayor punto de ebullición porque tiene puente hidrógeno. Por eso dije al comienzo, para moléculas polares, separando las que presentan puente hidrógeno, el resto, a mayor masa molecular, mayor punto de contacto, mayor fuerza dipolo-dipolo. Ya, descarta el agua. De los tres que te quedan, en el orden que aparecen en la tabla periódica, no te olvides que es OCC-TPO, no te olvides que es así. El grupo 6A tiene este orden: oxígeno, azufre, selenio, teluro. Ya. Hemos descartado el agua. Hemos descartado el agua. Hemos descartado el agua porque el agua tiene puente hidrógeno. Ese va al final. De los tres que te quedan, el orden tiene que ser de menor a mayor. Pero, ¿de qué? De masas atómicas, sí. Pero un momento, profe, no conozco la masa atómica de ninguno de ellos. No es necesario. Porque recuerda que hacia abajo aumenta el número atómico. ¿Te acuerdas que hacia abajo aumenta el número atómico? Y si hacia abajo aumenta el número atómico, escucha, hacia abajo aumenta el número atómico, el Z. Al aumentar hacia abajo el número atómico, ¿qué va a pasar? También aumenta la masa atómica. Entonces quiere decir que los tres que te quedan, él tiene la mayor masa molecular. O sea, el H2TE va antes del agua, 1. Y luego antes de él va el H2SE, 3. Y el menor de todos es el H2S, 4. Listo, señores, tienes el orden 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Se descarta el agua. El agua tiene puente de hidrógeno, es una fuerza de dipolo-dipolo, pero de mayor intensidad. Por eso es el que va a tener el mayor punto de ebullición en el grupo. Y el resto que te queda por contacto entre sus masas moleculares. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Claro, si son de grupos diferentes, ahí sí, ¿no? Si son grupos diferentes, hay que saber la masa molecular de cada uno. ¿Listo? Bien, ahora sí explicamos entonces el puente hidrógeno. Vamos a explicar ahora sí el puente hidrógeno y con eso terminamos por hoy nuestra primera parte de fuerzas intermoleculares, porque con puente hidrógeno tengo que terminar. A ver, hay una fuerza que se llama puente de hidrógeno. Hay que estudiarla aparte, porque es muy interesante su aplicación a la vida real. La fuerza se llama puente de hidrógeno. El famoso pH. No es papel higiénico, es pH, puente de hidrógeno. Mira, algunos científicos, algunos libros, si ustedes se dan cuenta, algunos libros, creo que el de la PRE, le llama enlace. Pero nuestro gran amigo Raymond Chang le llama fuerza. Entonces, para algunas universidades se llama enlace y para otras se llama fuerza. Ahora, más que un enlace, porque generalmente tú le llamas enlace cuando compartes o transfieres electrones. Pero aquí no vamos a transferir electrones ni vamos a compartir. Va a haber una interacción. Por eso que se llama más fuerza, puente hidrógeno. Bien, señores, este puente hidrógeno es, primero hay que decir que este puente hidrógeno es una fuerza tipo dipolo-dipolo, pero de mayor intensidad. Sí, sí, sí. Se produce entre moléculas polares, ¿no? El puente hidrógeno, repito, el puente hidrógeno, chicos, es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad. Eso es lo primero que tienes que saber. Por eso que cuando te digan cuáles son las fuerzas que intervienen, si tú le pones puente hidrógeno, ya no pongas dipolo-dipolo. Ya no pongas. Ya el puente hidrógeno es un dipolo-dipolo de mayor intensidad.
Entonces hay que decir que el puente hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad. Es una fuerza dipolo-dipolo, solo que de mayor intensidad. Eso no te olvides, ¿ah? Este es el puente hidrógeno. Un dipolo-dipolo de mayor intensidad. Eso quiere decir que se va a producir entre moléculas polares. Apolares no existe. No existen apolares. Esto se forma entre moléculas polares. Se manifiesta en moléculas polares. Se manifiesta en moléculas polares. Polares, chicos, polares. En apolares no existe. En apolares no existe esta fuerza. Puente hidrógeno se forma, se presenta, predomina en moléculas polares. En todas no. En todas no. En todas no. Todas las que tienen hidrógeno tampoco. No. Esta fuerza se va a presentar de esta manera. Químicamente hablando, es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad, se manifiesta en moléculas polares y se origina. Voy a ponerlo acá químicamente lo voy a explicar aquí. Se origina por una interacción lo voy a explicar aquí, ¿eh? Se origina por una interacción del protón, carga positiva, del átomo de hidrógeno de una molécula con los electrones libres de otra molécula, que contenga a los átomos más pequeños y más fuertes de la naturaleza, que contenga a los átomos más pequeños y a la vez más fuertes de la naturaleza, llamada FO, que contenga a los átomos más pequeños y más fuertes por diferencia de electronegatividad, ¿no? Y más fuertes por su electronegatividad, que son FO, flúor, oxígeno y nitrógeno. Listo, señores, este es el famoso puente hidrógeno. Lo voy a explicar nuevamente. A ver. El puente hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo de mayor intensidad y que se forma entre moléculas polares, pero se origina por la interacción entre los protones o el protón del hidrógeno de una molécula o los electrones libres de otra molécula que contenga los tres átomos más electronegativos de la naturaleza: flúor, oxígeno, nitrógeno. Eso quiere decir que este puente hidrógeno solamente se puede analizar y observar entre el protón del hidrógeno de una molécula y los electrones libres de la otra molécula que contenga a cualquiera de estos tres átomos de mayor electronegatividad. El ejemplo más claro para graficar esto lo tiene el agua. El ejemplo más claro para entender la fuerza puente de hidrógeno es el agua. El ejemplo más concreto es el agua. Es el agua. Ese es el ejemplo que te grafica exactamente lo que va a suceder con esa fuerza. El agua. Recordemos que el agua, chicos, va por aquí, recordemos que el agua es una sustancia polar. Sus moléculas son polares. Aquí lo vamos a dibujar para que ustedes recuerden el agua como se dibuja molecularmente. A ver, tenemos
una molécula de agua por aquí y otra molécula de agua por aquí. Están enlazados covalentemente porque se ubica el grupo 6A. Un enlace covalente con él, uno con él. Ya está, y sus pares libres, ¿no? Y aquí también. Ya está. Bien, le voy a explicar cómo se forma el puente hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, acá está el hidrógeno. Este hidrógeno, como tú sabes, tiene un protón y un electrón. Sí, no tiene neutrones porque es el proteo. El proteo del hidrógeno tiene un protón en el núcleo y solo un electrón en la zona extranuclear. Pero chicos, ese único electrón que tiene ya lo compartió con el electrón del oxígeno. O sea, ya no le queda electrones. Porque el único que tenía el hidrógeno, porque recordemos que el hidrógeno solo tiene un electrón, ese único electrón ya lo compartió con uno de los electrones del oxígeno. Ya no hay electrones. Pero ¿qué le está quedando en el núcleo? Si no tiene neutrón, lo único que le está quedando en el núcleo es el protón. Por eso le voy a poner una carga positiva. Y este es el protón, que le está quedando libre al hidrógeno. Ya está. Por eso, ¿qué dice acá? Se origina por una interacción del protón del átomo de hidrógeno. Ahí está, de una molécula. Este va a ser una interacción, miren acá, miren la línea punteadita, miren. Esa interacción lo va a hacer con los electrones libres. Porque estos son electrones libres. Libres. De uno de los átomos de mayor electronegatividad. Que puede ser flúor, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno. Señores, esa interacción del protón de una molécula hacia los electrones libres de la otra molécula que contenga los átomos más electronegativos, llámese flúor, oxígeno y nitrógeno, esta línea punteadita que tú ves acá, ya no es dipolo-dipolo, se va a llamar puente hidrógeno. ¿Listo? Para garantizar que el puente hidrógeno se produzca, el hidrógeno que lleva su protón, el hidrógeno que lleva el protón hacia los electrones libres, ese hidrógeno tiene que estar unido covalentemente con FON. Si no está unido covalente con FON, no hay puente hidrógeno. Solamente es dipolo-dipolo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Voy a dibujar dos moléculas, una de amoníaco llamado azano y el otro de agua. Ejemplo. Amoníaco, NH3 y agua. Voy a buscar la molécula de amoníaco, N aquí, un hidrógeno, dos hidrógenos y tres hidrógenos y el oxígeno por aquí. Nuevamente sus enlaces covalentes, recordemos que el hidrógeno al tener un solo electrón lo comparte, queda un par libre aquí lo mismo. Bueno, ¿habrá puente hidrógeno? Creo que sí. Chicos, nuevamente, el hidrógeno tiene solamente un electrón que ya lo compartió con el electrón del nitrógeno. Le está quedando solamente como partícula en el núcleo atómico un protón. Acá está. Le está quedando el protón. Y ese protón, como es carga positiva con una interacción, se dirige hacia los electrones libres, nuevamente el oxígeno. Pero internamente el hidrógeno va unido covalentemente a FON también, porque es nitrógeno. Por lo tanto, estas líneas punteaditas indican que la fuerza es puente hidrógeno. Pero vamos a ver este caso que no cumple. No va a cumplir. Y con este caso me voy a quedar por hoy. Hasta mañana. Ejemplo, la fosfina. pH3 y agua. A ver, si dibujamos la fosfina, que es similar al amoníaco que está arriba, y dibujamos al oxígeno, con el hidrógeno, con el agua, tenemos nuevamente tres enlaces covalentes polares del par libre. Y acá sus dos enlaces covalentes polares y los dos pares.
Un alumno que no tiene muy buena base, ¿qué te va a decir? Profe, el protón del hidrógeno, profe. Ah, correcto. El protón del hidrógeno, correcto. Profe, el protón del hidrógeno sufre una interacción con los electrones libres del oxígeno. Correcto. Está muy bien todo, muchachos. Ah, profe, entonces, la fuerza que los une, puente hidrógeno. No. Profe, ¿puente hidrógeno? No. Profe, protón del hidrógeno con los electrones libres, puente hidrógeno. No, señor. No hay puente hidrógeno. Entonces nos ha engañado. ¿Para qué nos engaña? Usted acaba de decirnos si nos está engañando. No. Yo he dicho que para garantizar que haya puente hidrógeno, el protón del hidrógeno tiene que estar unido covalentemente con FON. Y no está unido covalentemente con FON. No, este es fósforo. Este protón que va a unirse a los electrones libres, internamente su enlace tiene que ser FON. O sea, tiene que estar unido a flúor, oxígeno y nitrógeno. Tiene FON. Pero, profe, son moléculas polares. Sí, son polares. Por lo tanto, si no hay puente hidrógeno, dipolo. Listo, señores. Mañana continuamos explicando sobre los puentes hidrógenos, los líquidos asociados, ion dipolo y algunas aplicaciones de fuerzas intermoleculares para resolver ejercicios. ¿Ok? Listo. Hasta mañana entonces. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, profe. De nada. Un ratito lo veo, profe, un ratito lo veo. ¿Qué cosa? En un ratito lo veo también, voy a estar en la tarde con usted. Ah, ya. Entonces, nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde, profe. Ya, chau. Chicos, un ratito no se vayan a ir, tengo que decirles algo. Espérenme. Ya, el día de mañana van a estar entregando los libros en Lince de 9 a 12, no se vayan a olvidar, por favor. Cualquier duda que tengan con eso, le escriben a Richard, ¿sí? ¿Me escucharon, verdad? Ya, chicos, gracias. Hasta luego.